Y de este tema político pasamos a un tema eclesiástico. Estamos ahora en comunicación directa con Juan Giordano, quien es el vicario general de la diócesis de Río Cuarto. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcelo. Bueno, mañana hay un mojón clave en esto de la cuaresma. La cuaresma son los 40 días previos a la Semana Santa, un tiempo de la iglesia de conmemoración muy importante para la vida eclesiástica, que es la misa crismal. Contanos un poco de qué se trata. Sí, mañana miércoles a las 11 de la mañana en la iglesia catedral, el obispo va a presidir la misa crismal. La misa crismal es una celebración muy importante por varios motivos. Por un lado, se bendicen los óleos, entre los que se encuentra el crisma, de ahí viene el nombre de misa crismal. Estos óleos que a lo largo de todo el año los sacerdotes utilizamos para la administración de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, la unción de los enfermos, también el obispo para las ordenaciones sacerdotales, inclusive para las ordenaciones episcopales, se usa el santo crisma que se consagra. Y por otra parte, es una misa muy importante porque allí el obispo, junto con su presbiterio, renuevan las promesas de la ordenación. Entonces es una expresión de la comunión eclesial, bueno, del obispo con el presbiterio, pero también con los diáconos presentes, las religiosas, religiosos, los laicos, que se puedan sumar a la participación de esta celebración. Es Y una celebración. sí, adelante, adelante. Es una celebración que en el ritual viene prevista para la mañana del Jueves Santo. Por la mañana del Jueves Santo se celebra esta misa, por la tarde del Jueves Santo se celebra la misa de la Cena del Señor, Ujú. pero también por razones pastorales puede cambiarse de fecha y en el caso nuestro tiene que ver con las distancias. Tenemos una diócesis que es todo el sur de la provincia de Claro. Córdoba. Si el día ese Jueves Santo, inclusive el miércoles Santo, como en otras ocasiones se celebró, los sacerdotes ya están con todo el movimiento de la Semana Santa para favorecer la participación, entonces se ha previsto hacerla una semana antes. Es decir, que mañana a las 11 horas en la catedral se van a reunir todos los sacerdotes de la diócesis junto con el obispo para la unción de la bendición de los óleos, pero también para renovar las promesas sacerdotales. Así es, así es. Y por eso también se invita a la participación de todos los fieles, no solo los sacerdotes, también los Ajá. diáconos, religiosas, religiosos, laicos, porque bueno, la plenitud, la expresión de la comunión de la iglesia es con todos los carismas y los ministerios y los distintos servicios. El sacerdocio tiene su importancia en ese día porque son los colaboradores inmediatos del obispo. El Jueves Santo es el día en que, además de instituirse la Eucaristía y el día en el que Jesús nos da el mandamiento del amor, también se instituye el sacerdocio ministerial. Correcto. Entonces, por eso se hacen estas renovaciones ese día. ¿Y cómo se está viviendo, cómo vive la iglesia estos tiempos, Juan? ¿Ha habido algunas exposiciones públicas? Lo escuchaba a García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, hablar un poco de la situación que se está viviendo. Dijo, palabras más, palabras menos, estoy haciendo un poco de memoria, que el ajuste le está pegando a la gente. ¿Coincidís con esta frase? Sí, obviamente que la Argentina viene desde muchísimos años de crisis en crisis. Ujú. Yo recuerdo que desde chico vivimos en una tras otra. Claro. Y evidentemente la situación que estamos viviendo en la actualidad es muy grave en el sentido de que hay fuertes aumentos y eso se siente rápidamente en aquellos que perciben salarios atados que van por debajo de la inflación, ya sean los Exacto. jubilados, Sí, sí. ya sean algún otro empleado, alguna persona que vive de su trabajo y que entonces llegar a fin de mes, cumplir con todas las obligaciones se hace particularmente difícil, de modo que en eso creo que también coincido con el arzobispo de Buenos Aires en que la Iglesia tiene como misión siempre estar cerca y ser la voz de los más débiles, la voz Ujú. de los que no tienen voz. De ahí el llamado a la solidaridad. Creo que en muchas parroquias
se ha activado, sí, se ha potenciado la actividad de Cáritas. Sí, sí. La Semana Santa es una semana también en la que los sacerdotes invitamos a vivir particularmente la caridad. Bueno, es una invitación importante para que estemos atentos, para que no nos dejemos llevar por este mal que el Papa Francisco ha llamado muchas veces la globalización de la indiferencia. Claro, Cada uno encerrarse en su vida, en sus cosas, y si a mí me va bien, no me interesa cómo le va al resto. claro, Entonces, claro. estar atento sobre todo, y eso en las parroquias, gracias a Dios, tenemos mucha gente que puede estar así, cercana a aquellos que más lo necesitan, sean ancianos, Ujú. jubilados, sean madres con muchos hijos, Sí, sí. sea gente que ha perdido el trabajo, que no tiene un trabajo suficiente. Juan, si tuvieras que hacerle un pedido a las autoridades, ¿qué les pedirías? Yo creo que siempre es muy importante tener en cuenta a los más débiles, Claro. como pasa, como pasa en nuestras propias familias. Ujú. Tratamos de ayudarnos, de acompañarnos en todos los momentos Exacto. difíciles, pero estar atentos a los más débiles, a los más frágiles, a los más vulnerables. Entonces, que en eso se preste particular atención para que en medio de medidas bueno, que se podrán discutir y sobre las que habrá disidencia legítima, y en eso la Iglesia no tiene ninguna fórmula, porque la Iglesia no es técnica en economía, pero sí podemos decir que no podemos mirar para otro lado frente a los que perciben más las consecuencias de los ajustes, las consecuencias de la inflación, las consecuencias a lo mejor la falta de un trabajo digno. Así es. Muy bien, Juan, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias Marcelo por interesarse, y quedan todos invitados mañana a las 11 de la mañana en la Iglesia Catedral de Río Cuarto a la celebración de la Misa Crismal. Perfecto. El padre Juan Giordano, vicario general de la diócesis de Río Cuarto, invitándonos mañana a las 11 en la Iglesia Catedral a la Misa Crismal, una misa donde se bendicen los óleos y donde los sacerdotes hacen la renovación de sus promesas sacerdotales. Es un mojón muy importante dentro de las celebraciones que tiene la Iglesia vinculadas con la Cuaresma y de cara a la Semana Santa, donde se conmemora la muerte en la cruz y resurrección de Jesucristo, que es una fecha importantísima para el calendario católico. Y bueno, hemos llegado al final de la edición de hoy. Decirles muchísimas gracias por su atención y que nos volveremos a reencontrar en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.